Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Soy Pauline, She's Boutique y los audios son de Erier Sander. La verdad estaba un poco dudosa de hacer este podcast porque a medida que avanzo siento que sé menos, que no tengo ningún derecho en hablar de estas cosas. Hay veces que quisiera como parar el entendimiento y digo ya no quiero saber más, aquí me quedo, pero no lo puedo evitar. Sigue llegando el entendimiento y bueno, ustedes me siguen pidiendo un podcast. Entonces, no tengo idea de cómo vaya a salir no tengo idea de cómo se va a llamar. Tengo mis anotaciones y vamos a ver qué sale. Espero que les guste. Algo que el otro día leí y me llama mucho la atención es como que la creación siempre va para adelante. O sea, me refiero, siempre que observamos algo lo estamos creando. Siempre lo que necesitamos se posiciona delante de nosotros de manera inmediata, o lo que estamos pensando, o lo que creemos. Pero digamos que si tuviéramos ojos atrás en la espalda, nos podríamos dar cuenta de que no hay nada atrás. Es como si atrás estuviera todo negro. Todo se va creando hacia el frente conforme vamos experimentando, pero atrás está la nada. Y a pesar de que podríamos decir que la nada está atrás donde no vemos, se siente una presencia muy fuerte. Se puede sentir algo que no tiene forma, pero que sin embargo ahí está. Y eso que se siente atrás, en lo negro, en la nada, pues no tiene una historia, no tiene un pasado, no es una entidad. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Y era lo que les decía el otro día, el hecho de que nada exista es literalmente que nada existe. Si quieres un coche, pues vas a percibir un coche y el coche va a estar ahí. Si piensas en guerra, vas a hacer guerra y va a estar ahí. Es como si todo el tiempo pudiéramos tener como este visor de realidad virtual que va creando la experiencia y la va creando momentáneamente con lo que necesitas en el momento presente, o lo que estás pensando o lo que estás creyendo, pero no tiene nada que ver con una historia, un pasado o algo detrás, nada que ver. Eso es un total engaño de la mente. De hecho, siempre he pensado que alguien que ya esté brutalmente despierto podrá deshacerse de todo pasado, de toda interpretación, de toda historia, obviamente del avatar, y solo crear en el momento presente. No sé qué tan loco sea esto, de decir, ok, ahorita quiero ver luces de colores, unicornios, helados, ser una Catarina. No sé, creo que es algo posible, pero se necesita un desapego brutal de la realidad. Es algo que no tengo idea de cómo sería, o si sería mucho más engañoso, o si te acabarías convirtiendo en otro tipo de objeto y te atraparía esa historia, no lo sé, y es algo que, ya saben, a mi manera lo intento experimentar con los audios. Esta interfaz de espacio y tiempo y objetos, pues creemos que es real por todo lo que nos contamos, ¿no? Creemos que realmente hay personas, computadoras, árboles, el tiempo, etcétera, pero no. Estamos realmente en la nada. O sea, nada tiene un valor real, solo son proyecciones. Proyecciones de símbolos que vamos creando conforme vamos viviendo patrones. Hace algunos podcasts yo era como que súper fan de la teoría de la simulación del videojuego, pero desde el podcast pasado que me cayó el 20 de que el tiempo y el espacio solo es la interfaz y no es real, pues me di cuenta que la teoría de simulación tampoco puede ser real porque está situada en el espacio-tiempo. Es lo mismo, y si te vas como a diferentes filosofías siempre están los personajes, el tiempo, las entidades, pero todo está posicionado en el espacio-tiempo y nosotros no somos una entidad posicionada en el espacio-tiempo. El espacio y tiempo también es una creación de la imaginación, es como la interfaz que creamos para poder navegar en este mundo. Por ejemplo, cuando tú abres tu computadora, no sé, yo tengo Mac, y entonces tienes esta interfaz, ¿no? De que está el Finder y las carpetas. Esa es la interfaz de espacio y tiempo. Puedo ver las carpetas y les di un símbolo y un significado, pero no estoy viendo los códigos y todo lo que hay detrás de la computadora, de lo que está hecho la computadora. Solo es una interfaz amigable.
Y lo mismo es la interfaz del espacio y tiempo. Hasta la historia que tenemos de nuestro personaje, del avatar, de quien crees que eres, está hecho en la interfaz del espacio y tiempo, ¿no? Cómo estamos pues sí, tan perdidos en el ego y en esta ilusión que todos creemos que nacemos, que tuvimos una historia, que los traumas, que el linaje, que los ancestros, todo está posicionado en la interfaz del espacio y tiempo que no es real y que es increíblemente falso. Y no lo hemos creído muchísimo. Entonces, si queremos dejar la interfaz del espacio y tiempo, hay que dejar todo pensamiento. Lo único que existe es el momento presente y ni siquiera puede llamarse momento presente como tal, porque cuando ya estás pensando que es el momento presente, estás como un segundo atrás, es un delay, un retraso. Nunca puedes como decir al mismo tiempo que estás pensando, o sea, si me entienden, los pensamientos vienen como con un segundo de retraso, un delay de lo que es la realidad. Entonces no hay un momento presente como tal, pero pues el concepto que más se acomoda a esto es, somos el momento presente. Tu única realidad es este momento presente. Es lo que está en este momento presente. Lo demás es solo una historia que vas cargando según tú, con una explicación y un pasado, pero que es inexistente. Y obviamente se necesita muchísima valentía y muchísimo valor para poderse quitar toda esta carga de conceptos, ciencia, religiones, etc. Y lo entiendo, a mí me ha llevado años, me faltan años y seguiré pensando que son años todavía hasta que me quite ese concepto. Yo creo también que no hay como tal una experiencia que sea mejor que otra, porque por un lado, pues puedes agarrar bien el visor de la realidad virtual y creerte tu personaje y manifestar en el estado conciencia de yo soy Dios y pasártela bien. O puedes decidir quitarte todo pensamiento y ya no interpretar nada de lo que ves en el visor y ver la realidad como es. O puedes decidir crear un mundo totalmente paralelo, alterno y mágico, que es como lo que hemos estado haciendo en Erior. Y pues nada está bien y nada está mal. Solo que esto lo digo desde mi corazón y desde la experiencia. Ustedes saben que mi vida era la manifestación y la verdad es que por pena no les cuento, pero yo he manifestado cosas increíblemente grandes. Pero con todo este proceso hay algo mucho más que el avatar. Y cuando les digo que la conciencia de Dios y eso de asumir está padre, pero no es lo máximo ni lo más que hay, es porque estás atrapado en la identidad del ego, en la identidad del avatar. Y sí puedes manifestar muchas cosas y pasártela bien, pero siempre hay un vacío latente porque no estás siendo lo que realmente eres, no estás explorando tu potencial infinito. Cuando te sales del avatar realmente te das cuenta de la magnitud de lo que eres, del poder y de que realmente estás creando todo. Y como tú eres todo, no tienes ni siquiera por qué manifestar. Eso es una ilusión porque tú lo estás creando. Es como que manifestar es como pedirle permiso a alguien para que algo pase cuando lo único que le tienes que pedir permiso es a ti. Es como un truco mental. Entonces, una vez como que pasada esa línea del estado de conciencia de yo soy Dios y de las asunciones, te darás cuenta que puedes tener lo que quieres porque ya no deseas nada y porque ya sabes cuál es tu poder. Entonces ya no hay necesidad de asumir y de tantas cosas porque te queda tan claro el amor y potencial infinito que eres y que tú eres todo y estás creando todo que eso ya no va. Obviamente da muchísimo miedo desapegarte y ver la nada porque estamos súper aferrados al videojuego, a la interfaz del espacio y tiempo, que la realidad funciona así, que las matemáticas, que la ciencia y obviamente al avatar. No, pues yo soy fulano, soy tal género, tengo tal historia. Es muy difícil. Y conforme vas avanzando y vas como quitando la identidad del avatar, te vas dando cuenta que es bien chistoso como literal todo está hecho bajo la interfaz falsa del espacio y tiempo. Por ejemplo, en el rollo holístico, cuando nos hablan de las miles de dimensiones y entidades y no sé qué, es lo mismo. Esos personajes, todo eso está situado en el espacio y tiempo. Simplemente te hablan de la eternidad como si fuera todo el tiempo al mismo tiempo. El tiempo no existe. La verdadera eternidad es el tiempo no existe.
No quiere decir que sea muchísimo tiempo como te la venden. Es que el tiempo no existe, por eso es eterno. No sé si me puedo dar a entender. Es que realmente este tipo de cosas es bien difícil como que poderlas poner de una manera clara. Y yo intento lo mejor posible hacerlo en este podcast, pero luego me preguntan un buen de cosas que no las contesto porque tienes que tener un entendimiento y no es jalada. Lo digo con humildad y porque yo estuve ahí. Puedes leer miles de libros, puedes ver miles de documentales, puedes escuchar miles de podcasts, pero el único entendimiento se da rompiéndote el ego. Y de eso voy a hablar ahorita, un poquito más adelante. Cada vez que observamos algo, cada vez que tenemos ese acto de observación, es un acto de creación. Y ese es uno de los mejores superpoderes que podemos tener. O sea, si crees que la magia y los superpoderes y todo es falso, no tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque tú estás creando esta realidad. O sea, te das cuenta de lo chingón que eres, ve todo lo que has creado. O sea, fíjate de lo micro a lo macro. Todo lo has creado con tu observación, tu percepción, tus creencias. ¿Tú crees que no tienes superpoderes? Tienes un superpoder, el acto de observación, que va directito al acto de creación. Lo que me parece súper peculiar y que he estado pensando todo este tiempo es que se me hace súper chistoso que literal estamos viviendo en una realidad surrealista. Porque hemos caído en la gran trampa del ego. Creemos que existe el tiempo y el espacio. Y perdón, es que sí me da risa. Todas las teorías, todo lo que se ha construido en esta Matrix es bajo el espacio y tiempo y no lo hemos creído y sentimos que entre más estudiamos el espacio y tiempo y más estudiamos la mini partícula y la física cuántica, más vamos a dar con la realidad. Pero solo estamos estudiando el escritorio de una computadora. No sabemos todos los códigos y todo lo que hay detrás, ni siquiera sabemos de qué está hecha, ni siquiera podemos recrear la conciencia, estamos en pañales. Hemos avanzado con imaginación infinita en crear esta interfaz de espacio y tiempo, pero no es real. Pero se me hace increíble. O sea, creo que si realmente fuéramos videojuegos, definitivamente esta Matrix se llama espacio-tiempo. Todo esto que digo es bien difícil de entender, es bien difícil de procesar, porque se requiere ser un verdadero rebelde para despojarse de todas las creencias y poder ver la realidad. A mí es algo que nunca me ha costado mucho trabajo, desde niña. No sé, algo bien está en mi historia que me creé de niña o no sé. A mí siempre ha sido así, lo que me digan no lo creo, siempre voy a lo contrario y hasta dudo de mí, siempre me estoy cuestionando todo, soy súper rebelde, pero creo que al final ganas mucho cuestionándote todo. Ya tenemos que entender que no somos algo dentro del espacio y tiempo. El espacio y tiempo solo es una ilusión creada por el mismo todo, o sea, por ti mismo. Entonces, yo te sugiero que cada vez que te vendan algo o que leas algo, haz esa pregunta. ¿Esto está situado en el espacio y tiempo? Ahí te puedes dar un pequeño glimpse, una pequeña pista de que lo que estás aprendiendo es falso. Otra cosa que yo no entiendo en este podcast, tal vez luego hablemos de eso y lo pueda entender, porque creo que si escuchan mis podcasts todo ha sido una evolución. Y a veces me regreso, avanzo, regreso, pienso completamente diferente. Y luego me reclaman, es que tú en el primer podcast dijiste, nunca voy a decir lo mismo, no pienso lo mismo ni de hace una hora. Porque soy una persona que todo el tiempo me estoy cuestionando la realidad y por eso he llegado hasta acá. Entonces no me pidan que diga siempre lo mismo. Si en este espacio-tiempo estoy haciendo este podcast es porque en este momento es lo que pienso. No sé qué pase mañana. Algo que me llama mucho la atención es que muchos dicen que lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Perdón, pero en mi rebeldía yo digo, ok. Pues yo he tenido muchas muertes de ego. Incluso una vez me dijeron por lo que vi que tuve literal una experiencia de muerte real. Pero yo me pregunto, ¿cómo realmente sabes si realmente te mueres? O sea, ¿tú ya tuviste esa experiencia? ¿O la recuerdas? No lo sabemos, sigue siendo una teoría, entonces, pues para mí no es un hecho decir que vas a morir, porque yo no sé si realmente vas a morir. No sé si han visto la serie de Dark, Imaginación Infinita, porque nada es real, pero me gusta la manera en que abordan esto.
Es como que no realmente te mueres, siempre eres el mismo personaje, pero crees que te mueres y estás viviendo como en diferentes ilusiones. Creo que es algo similar. Tal vez nunca te mueres, es solo un videojuego y revives y eres el mismo. No lo sé, ni nadie lo sabe. Entonces, pues tampoco creo que la muerte, no sé, sea algo muy importante. Creo que es una creencia, es otra ilusión, porque volvamos al principio básico de todo, nada significa nada. Algo que te sugiero que tengas muy en claro, sobre todo si eres hombre, es que la realidad no es intelectual. Esta realidad no es de la razón, y estoy hablando de la realidad real, no es del ego. La realidad real, no la Matrix, no es racional. Esta Matrix, este espejismo que hemos construido, ha sido porque creímos en la ilusión del ego. Y la verdad, perdón que lo diga así, me voy a ver muy primitiva, pero tiene mucho que ver con el género masculino. Que al final soy yo y somos todos, pero el género masculino, mira, a mí me da mucha risa. Ahorita estoy como que muerta de risa, porque muchas de estas conclusiones yo las llegué simplificando mi mente, rompiéndome el ego con los audios y cuestionándome todo. Y de repente veo en YouTube videos que hablan de lo mismo que yo hablo, pero complicadísimo, por hombres, que lo analizan con ciencia y miles de conceptos, porque sobre todo el género masculino no puede tolerar que la realidad sea simple, mágica y pura imaginación infinita. Ha creado tantas cosas, tantos conceptos y tantas trabas para tener la ilusión del control, que a veces yo digo, güey, está de hueva la Matrix, o sea, los impuestos y que esto y que esto y que esto por tanto control. Porque nadie le dice a los políticos que vivimos en imaginación infinita, que si quieren tanto dinero se lo manifiesten, no tienen por qué hacer daño ni robar. Que bueno, eso le da una tinta divertida a la Matrix porque es una experiencia. Y eso no lo entiendo más cuando te sales del avatar, pero sálganse de su realidad intelectual porque esa no es la realidad real. Hay algo que no he tocado mucho porque es algo nuevo para mí, pero que he estado intentando poner los posts sobre eso. Es como el aspecto emocional de esta realidad. Claro que creo que sigo sosteniendo la idea de que nuestros sentimientos parten de nuestros pensamientos y de nuestras creencias, pero lo he observado mucho con los audios. Los audios cambian completamente la historia y como que van trascendiendo el tiempo hasta que vas manifestando inmediatamente la historia que quieres. A mí se me hacen una gran herramienta. Pero entre la gente que avanza rápido con los audios y la que no, está el romperte el ego. Me queda claro que para entender la realidad te tienes que quitar todos estos velos de ego que vienen de no romperte el ego. Y cuando hablo del ego, me refiero a todo aquello que le tienes miedo, que rechazas, que le tienes pavor, que lo evitas. Todo eso es justo lo que tienes que enfrentar y lo tienes que romper. La gente que toma los audios y se va y se avienta bien y se deja romper el ego, manifiesta increíble. Ya van ahorita en unos niveles, luego me mandan unos testimonios que digo, no te pases, o sea, esto literal es Superman ya, o sea, wow. Pero se requiere mucha valentía. Muchas veces me preguntan, ¿cómo me rompo el ego? Imagínatelo literalmente que es un velo de los ojos. Ese ego no te deja ver la realidad como es. Y como no la estás viendo como es, tu poder está limitado porque te estás creyendo ese velo de ego. Entonces, cuando algo te cuesta mucho trabajo, te da miedo, enfréntalo. Romperse el ego literalmente quiere decir que enfrentes lo que te da miedo. Por ejemplo, ¿por qué quiero manifestar a una persona en específico? Porque vuelvo mi vida entera a hacer planas y miles de cosas para que esa persona sea mi pareja. No en todos es así, pero es algo similar. Porque tienes miedo de enfrentar tu soledad. Porque tienes miedo de hacerte cargo de ti mismo. Porque quiero manifestar un trabajo con tal sueldo y me aferro. No tiene que ser igual, pero viene de un miedo. Porque me da miedo no tener nada. Y como me siento vacío y que no valgo, me da miedo lidiar con ese vacío. Tienes que ver el lado ego de tu manifestación y romperlo.
Y lo triste es que mucho del motor que les da romper ese ego es para tener esa manifestación. Pero una vez rompan el ego se van a dar cuenta que era una estupidez manifestar eso. Y que todo ese ego que rompes inmediatamente se vuelve amor infinito en ti mismo. Y así es esta realidad. ¿Quieres entender la realidad? Avanza, avanza y avanza. Te vas a dar cuenta que hay miles de respuestas de mal viajes que has tenido, de que alguna circunstancia te marcó y te hizo ver la realidad completamente diferente. Estoy pensando si les comparto algo muy personal de mis muertes de ego, pero no creo que es muy personal. Pero hay veces que uno se cree una mala historia y literal vuelves tu vida a esa mala historia. Y no te das cuenta hasta que te rompes el ego. Todas estas historias de ego, todo esto que te da miedo son ficciones. El tiempo ni siquiera existe. Pero es verdad que entre más limpies tu corazón, o lo que llamamos corazón, este aspecto emocional del que les estoy hablando, entre más lo liberes y le quites todo lo que trae atorado, vas a pasar al siguiente nivel. Necesitas enfrentar esa herida y muchas veces esa herida se enfrenta enfrentando la realidad, aceptándola y llorando todo lo que tengas que llorar. Llorar es mágico. Y yo te juro y te lo firmo ante notario que cada vez que te rompas el ego bien. Por ejemplo, quiero estar con esa persona. Bueno, ya voy a aceptar que no es la persona, que no se dan las cosas y yo eres un buen, te aseguro que tu realidad se va a transformar porque estás transformando tu realidad interior, que es un reflejo, que el exterior es un reflejo de ese interior. Siempre va a haber un upgrade. Vas a subir muchos escalones cada vez que te rompas el ego. Lo único que te va realmente a llevar a despertar es romperte todas las capitas de ego, todos esos velos, y no es fácil. No es fácil, porque es mucho más fácil sentir que eres un humano, que eres de carne y hueso y que tienes que ir al gimnasio y ponerte bueno y ganar dinero. Eso es mucho más fácil que tener los huevos de darte cuenta que no solo estás en tu cuerpo ni en tu mente, sino que estás en todo. Que lo estás creando todo y que eres todo al mismo tiempo. Es algo que suena baboso, que si no tienes el entendimiento igual y ni entiendes de qué hablo, se necesita mucho valor para llegar a eso, porque es abrumante y no todos están listos para hacerlo. Aunque no porque lo ignores, no lo entiendas, no lo pienses o no esté en tu cabeza, no quiere decir que estés siendo en este momento, porque eres algo más grande. Y creo que todas las personas que vamos lidiando, avanzando en este camino, nos vamos dando cuenta de lo mismo. Enfrentar una muerte de ego siempre da muchísimo miedo porque literal sientes que te mueres. Se necesita muchísima valentía, mucho valor, porque el inconsciente está programado para protegerte de todo lo que te ha causado un trauma. O sea, está programado para ponerse choque si vuelve a vivir algo parecido a ese trauma. Por eso siempre lo ve como una muerte. Pero evidentemente entre más avances en este camino, más te vas a dar cuenta de que todas esas muertecitas de ego son ilusorias, nunca te mueres. Y detrás de todas esas muertes de ego, de ese dolor, de ese sufrimiento tan cañón que puedas llegar a sentir, siempre hay una puerta de magia y esta puerta es la liberación. Y esta puerta se desborda con amor infinito que vas a sentir hacia ti mismo y hacia todo y que se va a ver reflejado en tu realidad y nunca más vas a volver a ser el mismo. Tal vez les suene muy jalado, pero voy a ponerles como un ejemplo. Cuando uno trae un montón de ego atorado, o sea, imagínate que estás acostado en tu cama. Imagínate que estás viendo una película, ¿ok? Estás acostado en tu cama y de repente no te puedes mover. Y sientes encima de ti como dimensiones de capas y capas y capas como de vidrio. Son como dimensiones que no te dejan mover, que te están como contrayendo. No puedes fluir, estás atrapado con estas miles de capas, de dimensiones y de cristales y no te puedes mover. Y esas miles y miles de capas que traes cargando encima son lo que te ponen de malas, es lo que te hace estar de malas con tu familia, es lo que te hace estar juzgando a todo mundo, es lo que hace que no te fluya el dinero, porque no está fluyendo. Estás constipado en español, estás atrapado.
tú quieres romper esas capas, liberarte, moverte y que fluya el dinero, el amor, que estés contento, estés ligero, rómpete el ego. Éntrale al dolor de lo que no quieres enfrentar. Aprende a tener introspección. Definitivamente, el ingrediente especial de la conciencia es el amor. Si yo me atreviera a decirte cuál es la composición química, por así decirlo, de la conciencia, estoy segura de que el amor es el principal ingrediente y que es lo único que existe. Y es algo que, pues nos lo dicen las antiguas culturas, pero también que lo puede uno experimentar por sí mismo. Cuando comienzas a sentir y ver el amor en todo y en todos, estás del otro lado. Del otro lado, o sea, no sabes qué ligereza y paz mental vas a tener, porque no es fácil amar a tus enemigos, no es fácil tener compasión con la gente que no te trata bien, pero definitivamente es la mejor enseñanza. Y no tener odio en tu corazón te va a llevar a un amor propio, infinito e incondicional, que hará tu realidad muchísimo más maravillosa. Por eso mismo se me hace súper absurdo el rollo holístico de yo vibro alto, tú vibras bajo, guácala, porque es un concepto súper ególatra, muy muy lejos de la realidad y del amor infinito e incondicional, porque no estás separado de nadie y no eres diferente a nadie, porque todos están representando una parte de ti. Ya se me acabó el tiempo, pero voy a seguir este podcast en el grupo de amor propio.